Primera de Corintios 16, 13 en adelante. La palabra de Dios dice de esta manera: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Es una gran bendición poder darnos cuenta que podemos tener la oportunidad de servir a Dios, de amar a Dios, de ser instrumentos útiles para Dios en familia. Una familia de bendición es una familia que ha sido bendecida, una familia que ha sido escogida por Dios, que se ha dejado moldear por el Señor, por el alfarero, que se ha dejado trabajar por la mano poderosa de Dios. Oh, cuánto falta hace en el mundo, en la iglesia, en la casa, familias que estén entregadas al Señor. Indudablemente el mirar una familia sirviendo a Dios, una familia completa, el papá, la mamá, los hijos, es algo que es posible. Es algo que no es difícil para Dios lograr que el corazón de las personas se rindan a Él. Dios puede quebrantar el corazón, Dios puede llamar a las personas, Dios puede mover esas vidas para que puedan mirar la bendición que tienen. El hecho de ser una familia de bendición, indudablemente es algo que no tiene precio, es algo que no se compara con nada. Seguramente tú estás orando por tu familia, seguramente tú sigues clamando para que tu esposo llegue al conocimiento de la verdad, para que tu esposo sea salvo, para que tu familia, tu esposa te acompañe a la iglesia y pueda escuchar el evangelio, pueda escuchar la palabra de salvación. Seguramente estás orando para que tus hijos regresen, para que esos hijos que un día cuando eran pequeños iban a la iglesia, vuelvan a estar en la casa de Dios para alabar su nombre, glorificar su nombre, aprender su palabra, predicar su palabra. Todos estamos orando por las familias. No dejes de orar por la familia, no dejes de rogar por tu familia. Dios va a hacer algo maravilloso, Dios puede hacer algo grande, pero tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando por la integridad, por la salvación de nuestra familia, y no porque nosotros podamos hacer algo para que ellos sean salvos, porque todo lo ha hecho Cristo, pero sí podemos orar, podemos clamar a Dios para que su corazón venga a los pies de Cristo. Podemos orar para aquellas familias, para aquellos hombres y mujeres que se han alejado del camino de Dios, vuelvan a la casa de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, una iglesia en la cual el apóstol Pablo había encontrado algunos inconvenientes, algunas trabas, algunos problemitas. No era una iglesia que servía totalmente. Había un grupo de personas que estaban batallando, y el apóstol Pablo constantemente les estaba dando ejemplos de otros hermanos que se estaban aplicando para la gloria de Dios. El propósito de este pequeño mensaje es que nosotros sigamos enfocando nuestra oración con el propósito de que lleguemos a ser familias que sirvan al Señor. Necesitamos familias completas en la iglesia. Si la mamá llega sola a la iglesia, necesitamos seguir orando por el esposo, por los hijos. No importa cuántos años tengas, orando por ese hijo, por ese esposo, para que un día entre por esa puerta para glorificar a Dios en el templo. Sigue orando. Cuando menos acuerdes, cuando menos pienses, Dios hará la obra.
a nosotros nos toca orar, nos toca clamar, dar testimonio para que la familia completa sirva al Señor. No permitas que tu familia sea una familia más en este mundo, sino que nuestra familia sea una familia de bendición que impacte, que marque la diferencia. Y eso se puede lograr dejando que Dios trabaje, que Dios obre en cada una de las personas, a cada uno de los miembros de la familia. El apóstol Pablo le da el ejemplo a los corintios de una familia y les dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, es las primicias de ese lugar donde predicamos. Fueron las primeras familias que creyeron. Entonces son las primicias de Acaya y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Qué bendición, familias dedicadas para servir a Dios, familias dedicadas al servicio de los hermanos, al servicio de los demás, al servicio de los obreros, al servicio de los siervos de Dios. Y es un testimonio tremendo. La familia de Estéfanas dice: se han dedicado. Hermanos, que nuestra oración, que nuestro deseo llegue a ser una familia, llegar a ser una familia dedicada al servicio de Dios. No solamente ser oidores, no solamente ser personas que llegamos y escuchamos, sino que podamos ser colaboradores de Dios, como el apóstol Pablo le dice a los mismos corintios: somos colaboradores de Dios. Todos tenemos el privilegio de participar de su obra. Es hermoso aprender, es hermoso escuchar, es hermoso ir a la casa de Dios, pero es aún más hermoso y es aún más maravilloso, hermanos, el ser una familia que Dios usa. Déjate usar por Dios. Ora porque Dios use a tus hijos. Ora porque Dios use a tus hijas. Futuros predicadores, futuros maestros, futuros músicos están en las familias, hermanos. Dios se va a proveer de instrumentos, Dios se va a proveer de adoradores, Dios se va a proveer de predicadores, Dios se va a proveer de maestros, de siervos, de siervas, de nuestras familias, amados hermanos. Es por eso la importancia de seguir orando, de seguir clamando, de que lleguemos a ser dedicados al servicio. El versículo 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La familia de Estéfanas era una familia que estaba dedicada al servicio de Dios y que ayudaban y trabajaban. No era nada más esa familia que criticaba, no era nada más esa familia que veía los errores de los demás, no era una familia que estaba ahí para ver las fallas de otros. Eran familias, hermanos, que estaban ayudando y que estaban trabajando en la obra de Dios. Y esas familias, el apóstol Pablo los pone en una posición de honor, en una posición de respeto. Dice: sujétense a esas personas, a todos los que ayudan y trabajan, como la familia de Estéfanas. Qué bendición que podamos llegar a ser una familia, número uno, dedicados al servicio de Dios. Número dos, estando dispuestos a ayudar y a trabajar. No solamente ser espectadores, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, hacedores, participantes de su obra. Oh, hermanos, si vieras la bendición que es servir, que es ayudar, que es participar, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está ministrando, lo que Dios está proponiendo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras vidas a través de su palabra, es para que participemos, para que seamos esas familias dispuestas. Tal vez a lo mejor tú dices: pastor, mi familia no toda está creyendo en Dios, no toda la familia está aprendiendo, está creciendo. De hecho, yo voy solo, yo voy sola, yo estoy aprendiendo. Pero sigue orando, un día Dios te va a dar tu familia. Puedes clamar,
puedes creer. Mira, hay testimonios tremendos de que Dios, hermanos, hizo la obra completa en toda la familia. Aquel carcelero de Filipos le dijo al apóstol Pablo, estando ahí en la cárcel: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron allá en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra de Dios dice que ese hombre los llevó a su casa, los sacó de la cárcel, les llevó a su hogar, fue bautizado él y todos los de su casa. Hermanos, cuando tú crees, cuando tú estás dispuesto, cuando tú sigues clamando, Dios puede hacer la obra en cualquier lugar, en cualquier terreno. No solamente la familia de Estéfanas, hermanos, estaba dispuesta al servicio del Señor. Era persona que se les notaba el trabajo, que estaban dispuestos a ayudar a la obra de Dios. No negaba la ayuda a la obra de Dios. Y algo hermoso que dice el versículo 17: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Cuando los corintios debieron haber estado, cuando los hermanos de la iglesia de Corinto debieron haber ido, debieron haber apoyado, debieron haber fortalecido, hermanos, no lo fueron. Dios envió a ellos. Cuando otros no están, cuando los que tú esperas que están, amados hermanos, qué bendición que Dios siempre envía a otros. Qué bendición que Dios siempre usa a alguien más para bendecirte, para fortalecerte, para animarte en lo espiritual, en las cosas de Dios, para proveer incluso alguna cosa material. Dios usa a sus siervos. Dios usa a aquellos que están dispuestos cuando otros no quisieron estar dispuestos. Y el apóstol Pablo como que les deja caer ahí esa palabra y les dice: amados hermanos, suplieron vuestra ausencia. Que otros no suplan la ausencia de nosotros, hermanos. Que nosotros vayamos a donde nos toca ir, hagamos lo que nos toca hacer y podamos participar de lo que nos corresponde. Familias de bendición. La palabra de Dios dice en el versículo 18: porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Una familia de bendición, amados hermanos, siempre va a confortar, siempre va a fortalecer el espíritu de otros. Oh, qué bendición cuando llegan personas, cuando llegan hermanos, cuando llega una familia para fortalecer, para confortar nuestro espíritu, para confortar nuestra vida, para animarnos. Es bueno el compañerismo. Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus siervos. Hermano, que nuestros hijos sean de bendición a los siervos de Dios, que sean de bendición a los hermanos, que sean de bendición también a los inconversos. Una familia de bendición, que hermanos, que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro propósito, llegar a ser una familia de bendición como la fue la familia de Estéfanas. Josué, uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos de la familia, en Josué 24:15, Josué le dice al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron en otro tiempo, ustedes deciden. Pero Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, dice Josué, hemos decidido ser de bendición, hemos decidido trabajar, hemos decidido ayudar a la obra de Dios. Serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Hermanos, uno de los ejemplos más hermosos, de más ánimo, de más inspiración para muchas familias es ese. Y el apóstol Pablo reconoce a la familia de Estéfanas también. Una familia de bendición está dedicada al servicio de Dios, ayuda, trabaja y conforta los corazones y el espíritu de otros. Déjate usar por Dios. Si Dios ya usó a alguien más para fortalecerte, para bendecirte, para animarte, para confortar tu espíritu, tú también déjate usar y Dios
lo vas